La memoria de un pueblo no se guarda en los libros, sino en el corazón de su gente. Se teje con los hilos del sol y de la sombra, con las risas en las ferias y los rezos en la penumbra de una iglesia. En el corazón de Zacatecas, donde la tierra es del color de la cantera rosa y el aire huele a orégano y a polvo de siglos, el pueblo de Nochistlán guarda una historia que se cuenta en susurros, como una oración. Cuentan los viejos que ocurrió en el otoño de 1993, una época en que la fe, como una fogata a la intemperie, corría el riesgo de que el viento de la duda la apagara. Pero no se apagó. Al contrario, una chispa nacida del miedo de un niño avivó las brasas dormidas y las convirtió en un incendio de esperanza. Esta no es una historia para la mente, que todo lo quiere medir y explicar. Es una historia para el alma. Y así como las abuelas la cuentan a sus nietos, con esa voz suave y llena de certeza, así se las cuento ahora. Todo comenzó con un niño llamado Leonardo, aunque en el laberinto de callejones y patios de Nochistlán, todos lo conocían como Leo. Tenía 8 años, pero sus ojos oscuros, grandes y serios, parecían cargar con el peso de 80. Leo era un niño silencioso, de cuerpo menudo y huesos finos, como si estuviera hecho de juncos. Su risa, antes frecuente, se había vuelto una visitante extraña. Vivía con su madre, Elena, en una casita al final de una calle sin pavimentar, cerca del arroyo seco. La casa era poco más que 4 paredes de adobe y un techo de lámina que sonaba como un tambor furioso cuando llovía y crujía bajo el sol del mediodía. El viento frío de la sierra se colaba por las rendijas, y el único lujo era una maceta con un geranio rojo que Elena cuidaba como a un tesoro. Elena había sido una mujer de sol. Su vida había sido una danza constante de trabajo y sacrificio, pero siempre con una sonrisa y una canción en los labios. Sus manos, ahora quietas y pálidas, habían sido 2 pájaros incansables. Habían bordado manteles con colibríes y flores de colores vibrantes. Habían palmeado miles de gorditas en el comal caliente para venderlas en el mercado, y habían lavado montañas de ropa ajena en el lavadero de piedra, hasta que el jabón y el agua fría le habían agrietado la piel. Desde que el padre de Leo se había ido al otro lado, con la promesa de volver convertido en un fajo de dólares, Elena se había convertido en padre y madre, en roble y en refugio para su pequeño. Pero un mal aire, una enfermedad silenciosa y cruel, se había metido en su pecho. Comenzó como una tos ligera, casi una carraspera. Luego se convirtió en una tos seca y profunda, un eco hueco que la sacudía entera y le robaba el aliento. El doctor del centro de salud, un hombre de buen corazón y pocos medios, había sentenciado con tristeza: «Son los pulmones, Elena. Están llenos de agua. Se están cansando». Le recetó pastillas y jarabes que costaban más que todo lo que ganaba en una semana. Leo no entendía de medicinas ni de diagnósticos. Él entendía el lenguaje del cuerpo de su madre. Entendía que su piel, antes del color del barro tibio, ahora tenía la palidez de la cera. Entendía que sus ojos, antes 2 estrellas brillantes, ahora estaban rodeados por una sombra morada. Entendía que su madre, su mundo entero, se estaba desvaneciendo frente a él, poco a poco, como el humo de una vela. La escuela se había vuelto un recuerdo. El pizarrón había sido reemplazado por el rostro doliente de su madre. Las lecciones de matemáticas por el cálculo amargo de las pocas monedas que conseguía.
Cada mañana, con el alma encogida, salía con una canasta de tela bajo el brazo. En ella llevaba las últimas servilletas que las manos de Elena habían logrado bordar antes de que la fuerza la abandonara. Recorría la plaza principal, el Jardín Morelos, con su kiosco de hierro forjado y sus bancas de cantera. Se acercaba a las señoras, a los turistas, a quien quisiera escucharlo. «¿Una servilletita, señor? Mire qué bonitos los colores. Los hizo mi mamá. Está un poquito enferma». La mayoría lo ignoraba, apurados en sus vidas. Algunos le daban una moneda sin siquiera mirar la mercancía. Otros, con una compasión rápida, le compraban una. Cada servilleta vendida era una pequeña victoria contra la desesperanza. Su único tesoro personal era un lápiz amarillo, tan corto de tanto sacarle punta con una navaja, y con la marca de sus propios dientes en la madera. Era su herramienta para escapar. En pedazos de cartón que recogía de la basura de la tienda de Don Memo, creaba otros mundos. Dibujaba a su mamá de pie, regando el geranio, con el sol brillando sobre su cabello negro. Dibujaba pájaros de colores imposibles y casas con chimeneas humeantes. Y escribía su nombre, Leonardo, con una caligrafía cuidadosa. Era su ancla a la realidad, una forma de decirse a sí mismo, yo existo, estamos aquí. Una tarde de octubre, el cielo se cubrió con nubes grises y pesadas, prometiendo una tormenta. El viento olía a tierra y a ozono. Leo regresó a casa con los pies helados y la canasta tan vacía como había salido. El silencio dentro de la casita era más denso que de costumbre. Encontró a su madre en el catre, con los ojos cerrados y los labios azulados. Su pecho apenas se movía. Leo acercó su mejilla a la boca de su madre. El aliento que sintió fue tan débil, tan frágil, que el pánico lo paralizó. Era un miedo primal, el miedo a la oscuridad total, a la soledad sin nombre. Pero en ese abismo de terror, Elena abrió los ojos. Eran dos brasas moribundas. Buscó la mano de su hijo y la apretó con la poca fuerza que le quedaba. Su voz fue un susurro, un hilo de aire. Mi niño, no te apures. La Virgencita, ella sabe. Y fue esa frase, esa última gota de fe de su madre, lo que provocó el diluvio en el corazón de Leo. No fue una idea, fue una certeza, una revelación. Se levantó, con una determinación que no correspondía a sus 8 años. Buscó en su caja de tesoros el pedazo de cartón más limpio que tenía. Afiló la punta de su lápiz contra una piedra del patio, con un movimiento rápido y preciso. Y, arrodillado en el suelo de tierra apisonada, escribió. No pensó en las palabras. Dejó que su corazón hablara. Su letra, normalmente infantil y redonda, se volvió puntiaguda por la urgencia y las lágrimas que empezaban a nublarle los ojos. Virgencita morena, mi mamá del cielo. Soy Leo. Mi mamá Elena está muy malita. El doctor dice que sus pulmones ya no quieren aire. Por favor, te lo pido, por favor, no dejes que se vaya contigo al cielo. Yo sé que allá es muy bonito, pero yo la necesito aquí. Te juro que ya no voy a pelear con nadie y voy a hacer todos los mandados. Ya no quiero nada para Navidad, ni un carrito, ni dulces. Solo quiero a mi mamá. Quiero que me vuelva a contar cuentos y que me haga mi atole de chocolate. Por favor, tú que también eres mamá, entiéndeme. Gracias, te quiero mucho. Leonardo. Dobló el cartón con la delicadeza de quien toca una reliquia sagrada. Se lo guardó bajo la camisa,
sintiendo el calor de su propio cuerpo transferirse al cartón. Esperó. Escuchó el latido de su propio corazón, las campanas de la parroquia llamando a la misa de la tarde, el murmullo del viento que anunciaba la lluvia. Cuando el sol se ocultó, salió de casa. La lluvia había comenzado, una llovizna fría y persistente que empapaba la ropa y calaba hasta los huesos. No tenía dinero para una veladora. Su ofrenda sería otra cosa. Al pasar por el patio de una casona, vio una bugambilla morada que se derramaba sobre el muro de piedra. Cortó una pequeña rama, con 3 flores de un morado oscuro, casi negro bajo la luz mortecina de los faroles. Entró en el templo de San Francisco. El olor a incienso, a cera de abeja y a humedad antigua lo recibió. El lugar estaba casi vacío. El eco de sus pequeños pasos sobre las losas de piedra resonó en el silencio. Se deslizó por la nave lateral, invisible para las pocas señoras que rezaban el rosario. Llegó frente al altar de la Virgen de Guadalupe, su morenita. La miró a los ojos oscuros y llenos de compasión. Se arrodilló, sin importarle que sus pantalones se mojaran en el suelo frío. Con un movimiento rápido, dejó su carta de cartón a los pies de la imagen y junto a ella, la ramita de bugambilla. Se quedó un instante así, con la cabeza gacha. Luego levantó la vista y susurró, en una conversación íntima entre él y ella. «Ahí te la dejo. Por favor, léela pronto». Se levantó y salió del templo tan sigilosamente como había entrado. Afuera, la lluvia arreciaba. El cielo de Nochistlán lloraba con él. Leo no lo sabía, pero su acto de fe pura había puesto en movimiento algo inmenso, algo que cambiaría no solo su vida, sino el corazón de piedra de todo un pueblo. Esa noche, en el silencio de un templo cerrado, alguien o algo leyó una carta. Aquella noche, mientras la lluvia tejía un manto de plata sobre los techos de Nochistlán, don Isidro, el sacristán, realizó su ronda final. Era un hombre de costumbres tan arraigadas como las raíces de los viejos pirules de la plaza. Con sus 60 y tantos años a cuestas, su vida transcurría al ritmo de las campanas. Apagar las veladoras era para él un ritual. Soplaba cada llama con suavidad, como despidiendo las oraciones que habían alimentado esa luz durante el día. Pero esa noche, el aire dentro del templo se sentía diferente. Un perfume sutil pero penetrante flotaba cerca del altar mayor. Un aroma que no encajaba con el olor a cera y a flores pasadas. Olía a rosas recién cortadas, a nardos en plena floración. Un olor vivo. Don Isidro, hombre práctico, lo atribuyó a alguna ofrenda generosa de las señoras del apostolado de la oración. «Mañana lo veré», murmuró para sí. Le dio una última mirada al altar de la Virgen de Guadalupe, una silueta majestuosa en la penumbra, y se retiró, sin notar el pequeño pedazo de cartón que yacía en la sombra, a los pies de la imagen. A unas calles de allí, en la casita de adobe, Leo dormía un sueño profundo y sin pesadillas por primera vez en meses. Se había acurrucado junto a su madre, sintiendo el leve subir y bajar de su pecho. Su misión estaba cumplida. En su universo infantil, la fe no era una cuestión de dogmas, sino de confianza. Había enviado su mensaje al destinatario más importante del universo. Ahora solo quedaba esperar. No dudaba. La duda es una planta que crece en el terreno de la mente adulta. El corazón de un niño es tierra fértil solo para la certeza.
El alba llegó con el canto agudo de los cenzontles y el aroma a pan recién horneado de la panadería de los Gómez. Don Isidro fue el primero en llegar al templo. El aire frío de la madrugada lo despabiló. Abrió las pesadas puertas de mezquite y el silencio solemne cargado con el perfume de la noche anterior lo envolvió. Caminó por la nave central, sus pasos resonando en la quietud. Su rutina era clara: preparar el altar para la misa de 7. Y entonces su corazón dio un vuelco. Sobre el mármol frío del presbiterio, justo a los pies de la Virgen, yacía un sobre. Era de un blanco tan inmaculado que parecía una herida de luz en la penumbra. Estaba impecable, sin una sola arruga, sin una mota del polvo que siempre flotaba en el aire del viejo templo. Parecía haber descendido del techo, ajeno a la gravedad y a la suciedad del mundo. El viejo sacristán se acercó con una mezcla de temor y curiosidad. Lo recogió con manos temblorosas. El papel era de una textura que nunca había sentido, grueso, suave como el terciopelo y extrañamente tibio al tacto. En el anverso, una sola frase estaba caligrafiada con una elegancia asombrosa, con una tinta de un azul tan profundo que parecía contener la noche entera. Para Leo. Un escalofrío recorrió la espalda de don Isidro. Leo, el niño de Elena, la enferma, el pequeño de los ojos tristes. Sintiendo que sostenía algo que lo superaba, se dirigió a la sacristía, donde el padre Joaquín se estaba preparando para la misa. El padre Joaquín era un pastor de almas con los pies bien plantados en la tierra. Un hombre cuya fe había sido probada por la sequía, la pobreza y la creciente indiferencia de su rebaño. Vio el sobre en las manos temblorosas de su sacristán y frunció el ceño. ¿Qué es eso, Isidro? ¿Una broma de algún muchacho? No lo sé, padrecito. Estaba ahí, a los pies de la morenita. Dice, para Leo. Y huele a rosas. El sacerdote tomó el sobre. La calidad del papel, la caligrafía perfecta, todo era extraño. Con una uña, rompió el sello con cuidado. Dentro, una única hoja doblada. Al desdoblarla, el perfume a rosas se intensificó, llenando la pequeña habitación. Ambos hombres se inclinaron para leer. La misma caligrafía perfecta, la misma tinta nocturna. El mensaje era corto, pero cada palabra resonaba con la fuerza de una campana. Mi pequeño Leo, mi niño valiente, tu mamá no morirá. He escuchado la oración de tu corazón. Una madre siempre escucha a su hijo. Firmado, tu Madre del Cielo. Un silencio denso, pesado, cayó sobre la sacristía. Don Isidro, pálido como una hostia, comenzó a persignarse repetidamente. El padre Joaquín releyó la nota una y otra vez, buscando una explicación racional. ¿Una broma cruel? ¿Quién tendría acceso al templo cerrado? ¿Y quién podría fabricar algo así? Tratando de aferrarse a la lógica, fue a la pequeña oficina donde estaba el equipo de seguridad, un sistema de grabación anticuado donado años atrás. Rebobinó la cinta de la noche. La imagen era granulada, casi fantasmal. Vio la figura de don Isidro apagando las velas. Vio la iglesia sumirse en la oscuridad total. Y entonces, a las 12 en punto de la noche, la pantalla se llenó de una luz blanca, pura y cegadora, que emanaba de la zona del altar. Duró apenas 5 segundos. No era un foco, no era un relámpago. Era una luz serena, sin fuente aparente. Después,
La oscuridad de nuevo. No se veía a nadie entrar. No se veía a nadie salir. Con el corazón martillándole en el pecho, el padre Joaquín guardó la carta y el sobre en una caja de madera de cedro, donde guardaba los objetos más sagrados y la escondió. Celebró la misa de 7 de forma mecánica, con la mente en otro lugar. Sus palabras sobre el Evangelio del día sonaban huecas ante el misterio que ahora guardaba en secreto. Mientras tanto, Leo se había despertado. Como cada mañana, fue a ver a su madre. Y esa mañana, algo era distinto. Elena estaba sentada en el borde del catre, peinándose el largo cabello negro con los dedos. Cuando vio a Leo, le sonrió. Y no fue una sonrisa cansada, sino una sonrisa genuina, que le llegó a los ojos. Mi niño, hoy me siento con un poco más de fuerza. Creo que hasta tengo hambre. Leo sintió una alegría tan grande que se le hizo un nudo en la garganta. Su mamá del cielo había leído su carta. Y había respondido rápido. Salió a la calle con su canasta, pero ese día no iba a vender. Iba a caminar, a sentir el sol en la cara, a darle las gracias al mundo. Cerca del mediodía, al pasar frente al templo, la figura de don Isidro en la puerta lo detuvo. Leo, hijo, ven, el padrecito quiere hablar contigo. Leo sintió un poco de miedo. ¿Lo regañarían por haber dejado su cartón en el altar? Entró con la cabeza gacha. El padre Joaquín lo esperaba cerca del púlpito. Su mirada era de una ternura que el niño nunca le había visto. En sus manos sostenía el sobre blanco. Leo, le dijo el sacerdote, arrodillándose para estar a su altura. Anoche dejaste una cartita para la Virgen, ¿verdad? Leo asintió, sin atreverse a hablar. Hiciste bien, hijo. Hiciste muy bien, dijo el padre con la voz entrecortada por la emoción. Mira, creo que te han contestado. Le entregó el sobre. Leo lo tomó con sus manos pequeñas y sucias. Vio su nombre, Leo, y sintió que esas letras lo conocían. Abrió el sobre y leyó el mensaje. Sus ojos se abrieron de par en par. No lloró. No gritó. Simplemente levantó la vista hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía el altar, y una sonrisa inmensa, pura y llena de gratitud, iluminó su rostro. Y en un susurro que solo las paredes del templo escucharon, dijo: «Sabía que me ibas a escuchar. Gracias, mamita». En ese mismo instante, la ramita de bugambilla que él había dejado la noche anterior y que ya estaba marchita, pareció revivir. Sus flores recuperaron su color morado intenso, sus hojas se irguieron, frescas y vibrantes, como si acabaran de ser cortadas. Don Isidro, que lo vio, dejó escapar un jadeo y tuvo que apoyarse en una banca para no caer. El padre Joaquín cerró los ojos y por primera vez en muchos años rezó no con la mente, sino con el alma desnuda de un niño,